Evolucionando nuestra tecnología, nace ATIX, el siguiente escalón de Pucará. ATIX, una central diseñada para accionar con la posibilidad de ser solo cableada, solo inalámbrica, pero puede además combinar ambas técnicas de instalación de sensores. Fácil de instalar y operar, eficiente y segura como su predecesora Pucará, gran aprovechamiento sistémico de sus recursos, gran alcance con sensores de bajo consumo, operable con transmisores inalámbricos, teclados remotos y o llaves, combinable con un módulo de comunicaciones para interactuar con su celular. Bienvenidos al curso de capacitación en sistemas de seguridad híbridos de SEM SRL. Somos fabricantes hace 38 años y contamos con una línea de producción continua SMD que nos permite brindar calidad internacional a todos nuestros productos. Mediante tecnologías de inspección óptica nos aseguramos de brindar la mayor seguridad. Toda nuestra gama de centrales son modulares, por lo que cada equipo se configura de acuerdo a las necesidades de cada usuario. Contamos también con sistemas de hardware y software para centrales de monitoreo. El compromiso con nuestros clientes nos permite dar un servicio postventa, tanto comercial como técnico. En el departamento de capacitaciones hemos comenzado un camino de enseñanza continua para proveer de oportunidades, destrezas y habilidades a todos aquellos interesados en la seguridad electrónica, en su proyecto, instalación, comercialización y marketing. Mi nombre es Federico Jaurena, soy gerente comercial y administrativo en SEM SRL y les doy la bienvenida al curso de capacitación Introducción a la Central de Soluciones Múltiples ATIX 3. Vamos a comenzar nuestro curso de capacitación Introducción a la Central de Soluciones Múltiples ATIX 3. Los objetivos de este curso son referidos a comprender el concepto de seguridad validado en el entorno de la Central de Seguridad de Soluciones Múltiples Integradas, comprender la estructura general de la central ATIX, conocer la operatoria de los dispositivos de entrada y salida, implementar el conexionado de los dispositivos de entrada y salida, planificar la instalación de una central ATIX en función del entorno, resolver problemas de implementación práctica por medio del simulador de hardware ATIX, el SHA, instruir de manera adecuada en el uso y aprovechamiento de la central al destinatario del sistema. En cuanto a los contenidos, veremos la descriptiva de la central ATIX, bloque estructural, los dispositivos de entrada, los dispositivos de salida, las conexiones, aplicaciones especiales e implementación práctica en simulador de hardware ATIX, el SHA. Todas las actividades se realizarán interactuando con acciones prácticas sobre el simulador de hardware ATIX, al que denominamos SHA. Vamos a hacer la analítica de la programación, la activación y desactivación de la central ATIX. Y también vamos a hacer una implementación de una solución con canales dedicados. Iniciamos el camino hacia la comprensión de ATIX. ATIX es una central inteligente que recibe información de entrada. Esta información proviene de distintos tipos de sensores que pueden estar conectados a la central de manera cableada o inalámbrica según usted haya configurado el sistema. A partir de esta información censada, la central procesa los datos y toma decisiones, dando como salida distintas informaciones, generando información sonora a partir de una diversa tipología de sirenas, transmitiendo además a su celular el estado dinámico de la central y a una central de monitoreo si así está configurado el sistema. Vamos a analizar las partes que constituyen la central ATIX. Es la placa de la alarma propiamente dicha. Esta es la batería que está incorporada dentro del mismo gabinete.
De alimentación conectada a 220 voltios. Módulo de comunicaciones G100. DAC switch que permite la grabación de los transmisores y habilitar el menú para programación. Bornera con jumpers para habilitar las zonas de manera cableada o de manera inalámbrica. LED verde que cuando está encendido indica que hay alimentación. LED verde que indica la activación o desactivación de la central. Los tres LED de color rojo muestran la actividad de la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Vamos a describir la bornera de trabajo para realizar de manera adecuada las conexiones. Tanto en la zona 1 como en la zona 2 se han conectado, a modo de ejemplo, algunos sensores como el sistema fuese cableado. Trataremos de explicar este modelo a efectos de poder entender perfectamente cómo se hacen las conexiones. La zona 1, zona 2 y zona 3 deben cerrar su circuito con sensores conectados en serie hacia la masa. En este caso, vemos que en la zona 1 hacia masa está conectado un contacto normal cerrado que podría provenir de un sensor magnético. La zona 2 cierra su circuito a masa a través de un contacto normal cerrado de un sensor magnético en serie con el contacto normal cerrado de un infrarrojo. El sensor está conectado a 12 voltios. La 3 está conectada directamente a masa con un puente. Este es el punto de conexión de 12 voltios para la sirena externa. En el caso de que la sirena exterior tenga el LED indicador de activación, el mismo se conecta enviando los cables entre el positivo y la salida auxiliar. En este punto se conectan los 12 voltios para la sirena interna. Tenga en cuenta que en las sirenas circula una cierta cantidad de corriente, para lo cual hay que asegurarse que cada una de ellas tenga siempre las conexiones de manera independiente. Es decir, debe haber dos cables exclusivos para la sirena interna y dos cables exclusivos para la sirena externa. Esto asegura una funcionalidad operativa. Por eso, la bornera, ustedes van a ver que existen varios puntos de conexión para 12 voltios. De esta manera se asegura una conexión adecuada, no hay sobrecalentamiento en los puntos de conexión y además se simplifica el modelo de trabajo. Veamos ahora la conexión de activación. Conectando este punto a masa a través de un interruptor es posible activar y desactivar el sistema. Analicemos ahora el antipánico. Pulsando a negativo este punto, se activan los sistemas sonoros. REM es el punto de conexión reservado para futuras actualizaciones de software. Analizaremos ahora el importante aporte que hace esta central a diversas acciones a través del canal 2. Cuando se pulsa el botón secundario del transmisor inalámbrico, este punto entrega negativo, de tal manera que puede ser utilizado para activar avisos silenciosos, para hacer sonar las sirenas, etc. La primera aplicación sería realizar un puente entre el canal 2 y el pánico, lo que permitiría que cuando se aprieta el botón secundario del llavero suena la sirena. Otra aplicación que podemos hacer es conectar un relé entre 12 voltios y el canal 2. Luego podemos conectar
cualquier tipo de dispositivos, sea una lámpara para utilizarla en el patio o hacer sonar una alarma silenciosa. A modo de ejemplo, encendemos una luz conectada a la alimentación de línea. Con la ayuda de esta simulación, vamos a intentar analizar y entender qué información nos dan los 5 LED del frente de la central ATIX. Los 2 primeros, que están encendidos ex profeso, son de color verde y nos indican en el primero la alimentación y la batería. El segundo LED nos indica si está activado o desactivado el sistema, y los otros 3 LED, que son de color rojo, nos van mostrando si la zona está abierta o está cerrada. Si la zona está abierta, el LED está encendido, y si la zona está cerrada, el LED está apagado. Ahora veamos, ¿qué otra información nos dan los LED? Para el primer LED, el LED verde, el de alimentación y batería, cuando está encendido, informa que los 220 y la batería están en condiciones normales. Si está encendido con destello de apagado, nos dice que la memoria de batería está baja y la alimentación de 220 es normal. Estando apagado, tenemos falta de alimentación de 220, pero la batería está normal. Apagado, más destello de encendido, la memoria de batería está baja y también faltan los 220 voltios. Ahora, cuando está intermitente, indica que la batería está bajo prueba. Dejemos nuestra alimentación normal y vayamos al LED de activado y desactivado. De hecho, que si está encendido, la alarma está activada. Si está apagado, está desactivado, pero en el caso que usted hubiere activado la central por teclado o por llave, fíjese, acá está activada, acá está desactivada y aparece la intermitencia. Esta intermitencia es el tiempo de entrada o de salida cuando usted activa la central por teclado o por llave. Dejemos nosotros nuestra activación normal y vayamos a la información que nos dan los otros 3 LED. LED encendido, zona abierta, LED apagado, zona cerrada. LED encendido, zona abierta, LED apagada, zona cerrada. Veamos, acá encontramos encendido, la zona 1 está abierta, apagado, la zona 2 está cerrada y aparece acá una intermitencia. En el caso de la intermitencia nos dice que la zona ha sido anulada en el momento de la conexión. Ahora fíjense, aparecen 2 informaciones más. Acá encontramos, por ejemplo, esta intermitencia. Esta intermitencia nos dice que ha habido un disparo en esta zona en cuestión. Esta intermitencia aparece cada 15 segundos y dura 3 segundos. También puede aparecer esta otra intermitencia, que es que el LED está apagado más un destello, y lo que nos está indicando es que hay otro tipo de problemas. Por ejemplo, que el sensor inalámbrico tendría falla de enlace, la batería está baja o el switch antisabotaje ha sido disparado. Esto también se produce cada 15 segundos, durando 3 segundos, y uno puede evaluar qué es lo que está ocurriendo mirando en el celular la información que nos está dando. Comenzamos a trabajar con nuestro simulador de hardware ATIX, el SHA. Etapa de construcción y armado del simulador SHA. Veamos, ¿cuál es la bloquística de este simulador? El gabinete propiamente dicho de la central ATIX, los llaveros de activación y desactivación de 2 y 4 canales respectivamente, un sensor del tipo inalámbrico magnético, un sensor inalámbrico combinado con magnético y detector de movimientos, un sensor cableado del tipo magnético, una sirena exterior, sirenas interiores. Veamos ahora, retiremos la tapa de la caja de la central propiamente dicha y acá encontramos la placa ATIX. Esta es la placa que corresponde al módulo G100 y la batería interna. Haciendo un acercamiento a la placa, vemos que este es el punto de conexión con la alimentación. Encontramos acá la bornera, que ya la hemos descrito anteriormente.
el LED verde, indicador de alimentación, el LED verde de activación y desactivación, y los 3 LEDs de color rojo de la zona 1, la zona 2 y la zona 3, respectivamente. Este es el touch switch que permite la grabación de los transmisores y accesar al menú de programación. Esta es la zona de los jumpers. Cuando tanto en la zona 1 como en la zona 2 o en la zona 3 están colocados los jumpers, el sistema queda configurado de manera cableada. Si los jumpers no están colocados, la zona queda configurada de manera inalámbrica. El último jumper es para habilitar o deshabilitar el sector de tamping. Ahora bien, este es un buzzer interno. Acá encontramos el punto de conexión a la antena que vincula el módulo con los llaveros, y este es el bus de datos que permite hacer la conexión con el módulo G7. Analizamos ahora el menú de altas y programación. Los modos de programación parten de ser un menú que tiene 4 pasos y 4 modos para operacionalizar. El modo 1 utiliza el LED de alimentación titilando. El modo 2 utiliza el LED de activado titilando. El modo 3 titilan simultáneamente el LED de alimentación y el de activado, y el modo 4 titila el LED de la zona 1. Para elegir el modo se aprieta el tag switch y se van corriendo de manera secuencial estos modos. Al soltar el tag switch queda el modo elegido. El modo 1, cuyo LED de selección es cuando titila el LED de alimentación, permite que la central grabe los transmisores que la activarán y desactivarán. El modo 2, que es con el LED de activado titilando, graba los sensores. El modo 3, en el cual están titilando ambos LED, el de batería y el de activado, mide el nivel de la señal de los sensores. Y el modo 4 hace que titile el LED de la zona 1 y permite programaciones varias, que son el bypass sirenas, la salida del canal 2, el test de batería y el tiempo de entrada. Iremos analizando cada uno de los modos. Vamos a comenzar a presentar el menú de altas y programaciones. Este es un menú que tiene 4 pasos y 4 modos para operacionalizar. El modo 1, que es con el LED de 220, titilando. El modo 2, que titila el LED de activación. El modo 3, que titilan estos dos juntos. Y el modo 4, el LED de la zona 1. Fíjense, aprieto el tag switch. Este es el modo 1. Ahora aparece el de activación, el modo 2. Los dos juntos, el modo 3. Y este es el modo 4. Cada uno de estos modos sirve para una cuestión específica que vamos a ver en un momento. Pero recuerdo, este modo nos permite hacer la grabación de los transmisores o nuevos transmisores. El modo 2 es el que nos permite grabar los sensores. El modo 3, indicado por estos dos LEDs, nos da la posibilidad de leer el nivel de la señal recibida de cada transmisor inalámbrico. Y el modo 4 permite hacer modos de programación en procesos varios que ya vamos a comentar. Bueno, ahora vamos a grabar nuestros transmisores. En primera instancia veo que este transmisor y este otro transmisor no están habilitados para trabajar formalmente con esta central. Para lo cual, para poder hacer la grabación de estos llaveros, debo habilitar a través del tag switch el modo 1 de grabación. Aprieto el tag switch y queda el LED indicador de 220, queda titilando. Para lo cual voy a acercar el llavero, aprieto y fíjense, ese tic que hizo ese bip ya indica que está habilitado el sistema. Activo, desactivo. Bien, vamos a poner esto nuevamente en el modo de grabación porque tengo que grabar el segundo llavero. Ahora veamos.
está en modo 1 para grabación de llaveros, pero este llavero ya lo teníamos grabado. Supongamos que intentamos grabarlo nuevamente. ¿Qué hace el sistema? Nos hace 3 bips indicándonos que este llavero ya ha sido grabado, para lo cual queda en el estado de modo 1 esperando que grabemos otro llavero, que es lo que vamos a hacer ahora. Y ya está habilitado el segundo llavero. Activo, desactivo. Vamos a hacer una analítica de los sensores para poder hacer una correcta interpretación de sus aplicaciones y entender de una manera sencilla y práctica la forma de ser reconocidos por la central ATIX. Comenzaremos con el sensor magnético inalámbrico y luego, completado el análisis, podremos operacionalizarlo sobre el simulador. Veamos, el sensor magnético inalámbrico tiene como característica fundamental que trabaje en alta frecuencia, modulado en OK. Tiene supervisión de enlace y supervisión de batería baja. Una batería litio de 3 voltios de alta duración, con un alcance típico sin obstáculos de 40 metros. Pero debe tenerse en cuenta que el entorno obviamente influye en el alcance. Se lo da de alta en la central sin codificaciones especiales. Esto es porque existen 16.777.216 combinaciones distintas. Dispone de un circuito de detección magnética incorporado en el mismo gabinete y una conexión externa para la colocación de un detector magnético cableado estándar. Ambos están en paralelo, lo que implica que se puede usar solo uno. Tiene un switch antisabotaje que funciona permanentemente, lo que indicará una apertura del gabinete del detector. Es de operación constante, de tal manera que no tiene periodo de reposo luego de cada transmisión. La tecnología que se utiliza en los transmisores hace que emitan señales de testeo periódico cada 240 segundos. Esta señal la recibe el panel, que verifique el enlace y el nivel de batería, de tal manera que si existe un fallo, el panel lo informa. Veamos ahora el sensor magnético inalámbrico. Este es el gabinete del detector magnético. Acá encontramos el LED y este es el imán. Saquemos la tapa y veamos por dentro. Acá encontramos el switch del detector magnético interno, un típico y clásico reed switch. Este es el imán, el LED, el interruptor o el switch interno que permite detectar el intento de sabotaje, el tamper. Acá tenemos la batería de litio de 3 voltios y este es el punto de conexión para conectar un sensor magnético cableado externo. Ahora, tengamos en cuenta cuáles son las consideraciones fundamentales para la ubicación del detector. Siempre hay que tener en cuenta que los detectores inalámbricos son muy sensibles a las interferencias, por lo que deben ubicarse lejos de estructuras metálicas. De lo contrario, baja considerablemente su distancia de operación. En el caso de marcos de aberturas metálicas, se podrá optar por utilizar un detector magnético cableado externo de manera de reubicar el módulo principal convenientemente. Como están en paralelo, solo se puede utilizar uno. ¿Cómo hacemos para la conexión del sensor externo cableado? Bien, anulamos el sensor interno sacando el imán. Luego colocamos el sensor magnético externo, el que va a ir cableado. Y por último, hacemos la conexión desde la bornera hasta el sensor nuevo propiamente dicho. ¿Cuáles son las consideraciones más importantes que hay que tener en cuenta con el tamper? Este es el interruptor que se abre al quitar la tapa del gabinete. Esta señal se enviará al panel de alarma solo si el detector ya está funcionando de manera normal. Esto ocurre 60 segundos después del modo test. Esto producirá el disparo de la alarma o no, según esté programado el panel. Ahora,
¿Cómo hacemos para dar el alta de detectores en nuestra central ATIX? Veamos. Con el tag switch seleccionado en el modo 2, es decir, el LED deactivado titilando, al soltar el tag se enciende el LED rojo de la zona 1. Esta es la primera opción para ubicar el sensor. Luego, con cualquier botón del llavero, elegimos la zona a la que incorporaremos el sensor, ya que se desplaza de una zona a otra al tocar el botón del llavero. Elegimos la zona. Colocamos la batería al detector. Destella el LED rojo 1 o 3 veces, dependiendo del estado de carga de la batería. Durante los próximos segundos, el detector funciona en modo test. En este estado transmite cada 3 segundos un código especial para ser dado de alta, si es necesario. Y además, el LED nos indica cualquier apertura del sensor interno y o externo, de manera de facilitarnos un control inicial. Durante el modo test no se transmiten señales de tamper. Al terminar el periodo de test, el LED rojo interno destella 3 veces y entra en modo normal. En modo normal, el detector no indicará ninguna otra circunstancia con el LED, excepto si el nivel de batería está por debajo de los 2,3 volt, lo cual es indicado por un destello cada vez que transmite una apertura o cierre de zona o de tamper. Es muy importante medir en el panel que el nivel de la señal recibida esté dentro del rango permitido, una vez que el detector esté ubicado en posición definitiva. Esto se puede hacer colocando en modo 3, es decir, el LED de 220 y el LED de activado titilando simultáneamente cuando apretamos el tag switch. En este caso, la central lee el nivel recibido por cada transmisora inalámbrica y enciende el LED de la zona y emite 3 bits si el nivel es adecuado y 1 si no lo es. Bien, vamos a hacer ahora que se identifique este sensor en la ATIX y vamos a elegir en qué zona lo vamos a hacer. Para ganar tiempo, ya retiré la tapa y retiré la batería. De tal manera que lo primero que debemos hacer es elegir el modo correspondiente, que es el modo de grabación. Aprieto el tag switch, modo 1, y ahí ahora va a aparecer el modo 2. En el momento en que yo suelto el tag switch, aparece por default, se enciende la zona 1. Es decir, que si yo lo dejara, este sensor podría ser identificado en esta zona. Ahora, apretando cualquier botón del llavero, yo puedo elegir en qué zona lo puedo hacer correr de manera secuencial. Ahí está, es como si eligiera la zona 2 y acá eligiendo la zona 3. Voy a colocar el sensor en la zona 1. Titila, sensor en zona 1, conecto la batería, titiló el LED y ya se identificó en la central este sensor en la zona 1. El sensor ahora, en estos momentos, está en el modo test. De tal manera que hay que esperar un tiempo para habilitar su trabajo. Pero si yo ahora abriera acá el imán, estoy viendo que se enciende el LED propio del sensor y se nos encendió el LED de la zona 1. Si quisiéramos, mientras tanto, saber qué nivel de señal tiene este sensor, a ver si está correcto, lo llevo al modo 3. Fíjense, se encendió este LED y suena 3 veces el bip. Eso significa que el sensor está en perfectas condiciones de operación a nivel de señal y está identificado en la zona 1. Vamos a tener que esperar un pequeño instante de tiempo hasta que nos indique el sensor que ya ha salido del modo test. Ahí se encendió 3 veces el LED propio, eso indica que ya salió del modo test y puede estar habilitado para trabajar. Para lo cual, lo que voy a hacer es colocar la tapa, ya tenemos nuestro sensor activo, y si yo disparo, activo la central, ahí está activada la central, podría disparar esto moviendo el imán, y fíjense, sonó el sistema,
Desactivé el sistema y volví todo a las condiciones de trabajo. Comenzamos a analizar ahora el detector dual inalámbrico, es decir, es infrarrojo y magnético. Es un detector infrarrojo con inmunidad animal y contador de pulsos. Trabaja en alta frecuencia, modulado en OOK, con supervisión de enlace y batería baja, con una batería de litio de 3 voltios de alta duración, y tiene un alcance típico sin obstáculos de 40 metros, pero debe tenerse en cuenta que siempre el entorno influye en el alcance. La operación es de 12 metros con 90 grados de inclinación. Tiene un detector magnético externo opcional. Veamos cuáles son las consideraciones generales y de instalación. Este detector posee un circuito de detección infrarrojo pasivo y además una bornera a la cual podemos conectar un detector cableado magnético estándar. Estos serán vistos por el panel como detectores independientes, de tal manera que pueden ser dados de alta en zonas diferentes, pudiendo utilizarse solo el infrarrojo o los dos indistintamente. Al final vamos a hablar sobre el asterisco. Tiene además un switch antisabotaje que actúa permanentemente, en lo que nosotros denominamos tamper. El sensor se lo da de alta sin necesidad de ajustes adicionales, ya que tiene una identificación única entre 16.772.216 combinaciones de codificación diferentes. Es de destacar que esta tecnología utiliza transmisores con una señal de texteo cada 240 segundos, la cual es recibida por el panel de alarma que verifica el nivel del enlace y el nivel de batería que sean correctos. En caso de falla, es indicado en el panel de diferentes maneras. Debe tenerse en cuenta que los detectores inalámbricos son muy sensibles a las interferencias, por lo que deben ubicarse lejos de estructuras metálicas. De lo contrario, baja considerablemente su distancia de operación. Veamos ahora lo que habíamos presentado con el asterisco. El detector infrarrojo posee una función de ahorro de batería que en funcionamiento normal, esto es, después de salir del modo test y cada vez que produce una detección, luego de transmitirla, entra en reposo durante 4 minutos, en el cual no produce detecciones. En el caso de detector magnético, no tiene periodo de reposo. Veamos internamente los bloques del detector. Vamos a retirar la tapa, vamos a hacer una presentación bloquística y luego iremos analizando cada cosa en particular. La batería de litio de 3 voltios. Acá tenemos el LED de luz verde. Acá tenemos el LED de color rojo. Acá tenemos el tag switch, el SW2. Este es el sector de selección de jumpers que tiene la posibilidad de seleccionar la inhabilitación de un LED, el anti-mascotas y el trabajo de pulsos. Acá encontramos el switch para el tamper y esta es la bornera de conexión para el detector magnético externo. Veamos los jumpers para la selección de distintas funciones. Tenemos 4 jumpers. El primero es el jumper LED, que al quitar este jumper se anula el encendido del LED verde. El rojo no se puede anular. El siguiente es el anti-mascotas. Poniendo el jumper en la posición 25 se anula la función para mascotas de hasta 25 kilogramos. Luego aparecen los 2 jumpers de contador de pulso. Este contador puede discriminar las cantidades de detecciones necesarias para producir un disparo, es decir, un disparo de la alarma, según el jumper esté en posición 2 o en posición 3. Y si no está conectado el jumper, se acciona con una sola detección. Veamos, este es el tamper. Este switch es el que acciona la tapa del sensor enviando una señal al panel de alarma, solo si el detector ya está en funcionamiento normal, esto es después de los 90 segundos. Produciendo o no un disparo de alarma según esté configurado el panel. Ahora, ¿cómo hacemos para dar de alta al detector infrarrojo? Hay que tener en cuenta que al ser un detector dual,
se lo deben dar de alta por separado. Se lo puede habilitar como sensor infrarrojo o como infrarrojo y magnético, pero no se lo puede habilitar solamente como magnético. Veamos, ¿cómo hacer para dar el alta como sensor infrarrojo? En el panel, con el tag switch, seleccionamos el modo 2, esto es el LED de activado titilando. Cuando usted suelta el tag, se enciende el LED rojo de la zona 1. Primera opción para ubicar el sensor. Luego, con cualquier botón del llavero, en forma secuencial, elegiremos la zona a la cual queremos conectar este sensor. Se elige la zona y se conecta la batería del detector. En ese momento, el LED rojo destella 1 o 3 veces dependiendo del estado de carga de la batería. El sensor ya está reconocido por el panel. Durante 30 segundos se estabiliza el detector, destellando cada 3 segundos el LED rojo y transmitiendo la señal de test al panel de alarma, para dar de alta al detector de ser necesario. En este periodo no hay detección infrarrojo ni se transmiten señales de tamper. Al terminar el periodo de estabilización, el LED rojo destella 3 veces rápidamente. Durante los siguientes 60 segundos, el detector funciona en modo test, indicando las detecciones con el LED verde o rojo si la batería está baja y transmitiéndolas al panel de alarma. Así podemos verificar las zonas de detección del detector. En este periodo no se transmiten señales de tamper. Al terminar el periodo de test, el LED rojo destella 3 veces rápidamente, indicando que el detector ha entrado en modo de funcionamiento normal. En modo normal, el detector indica cualquier detección con el LED verde. Luego de cada detección, el dispositivo entra en modo de reposo durante 4 minutos donde no hay detección infrarrojo. El nivel de batería baja es indicado además con un destello del LED rojo cada vez que transmite una apertura o cierre del switch del tamper. Por último, es muy importante medir en el panel cuál es el nivel de la señal recibida para ver si está dentro del rango permitido, una vez que hemos ubicado el detector en posición definitiva. Vamos al panel de alarma, lo colocamos en el modo 3, es decir, luego de apretar el tag switch, tiene que estar el LED de 220 y el LED de activado titilando simultáneamente. En ese caso, la central lee el nivel recibido por cada transmisión inalámbrica y enciende el LED de la zona y emite 3 bits si el nivel es adecuado y uno solo si no lo es. Vamos a ver a modo de resumen lo que indica el LED rojo y verde en su arranque como detector infrarrojo. El LED rojo destella 3 veces en el arranque, o sea, en el momento de colocación de la batería, significa que el arranque y la batería son normales. Destella una vez en el arranque, o sea, en el momento de la colocación de la batería, significa que el arranque es normal, pero la batería es baja. Veamos ahora el LED verde, encendido 1 segundo en modo test, o sea, en el primer minuto luego de la estabilización, o en funcionamiento normal, significa que hay detección de movimiento del sensor infrarrojo. El LED verde está apagado, eso significa que no hay detección de movimiento del sensor infrarrojo, o está en periodo de reposo de 4 minutos después de cada detección, o falta de jumper. LED rojo destella una vez con cada reporte periódico, o sea, cada 4 minutos, significa que el funcionamiento es normal y la batería está baja. El LED rojo encendido por 1 segundo en modo test, primer minuto luego de la estabilización o en funcionamiento normal, hay detección de movimiento del sensor infrarrojo con batería baja. Vamos ahora a incorporar el sensor infrarrojo dual inalámbrico, lo vamos a incorporar para que sea reconocido por la central. Lo primero que vamos a hacer va a ser sacar la tapa. Yo ya lo tengo sin la batería y vamos a incorporar primero el sensor infrarrojo y luego vamos a incorporar el sensor magnético. Lo que tengo que hacer es elegir en qué zona voy a colocar o voy a hacer reconocer
a este sensor. Para lo cual tengo que ir al modo, supongamos que lo quiero poner en la zona 2, voy al tag switch y elijo en el modo 2, que es el modo de grabación, ahí está el modo 2, y en el momento que se habilita el LED de activación que indica el modo 2, por default aparece la zona 1. Yo con la ayuda del llavero electrónico corrí a la zona número 2. Entonces ya elegí la zona, lo que tengo que hacer es conectar la batería. En el momento que conecte la batería van a pasar dos cosas. Acá va a titilar el LED rojo y acá va a quedar reconocido el sensor. Titiló y acaba de ser reconocido el sensor. Podríamos aprovechar y medir el nivel de señal porque ahora está en un modo de estabilización, modo 1, modo 2, modo 3, y ahí nos está diciendo que está en la zona 2 y están sonando los bips que indica que el sensor está reconocido y que además tiene el nivel de señal adecuado. Lo saco del modo y mientras tanto, como está en el modo de estabilización, va a estar prendiendo el LED. Cuando prendió esas 3 veces y se prende el LED verde, que es lo que acaba de hacer ahora, el sensor está en el modo, digamos, de test. Si yo ahora lo muevo la mano, se prende el LED verde y es identificado en la zona en que está el sensor. De tal manera que ahora lo que nos queda, durante todo el tiempo que haga que esté en modo test, cada vez que movamos se va a prender el LED verde y acá la zona lo va a marcar. Yo lo que tengo que hacer ahora es esperar el tiempo, que es el tiempo del modo test, que son 60 segundos, y luego ya quedaría, ¿ves? Ahí se prendió indicando que ha detectado el movimiento, se prende acá el LED de la zona y pasados los 60 segundos de test, el sensor va a quedar habilitado para trabajar de manera normal. El sensor ya está en modo normal, puedo activar el sistema y fíjense, ya ha detectado y nos indica que fue la zona 2 la que se disparó. Veamos, ¿cómo vamos a dar de alta el sensor magnético? Hay que mantener pulsado el tag switch, el que en el sensor denominamos SW2, mientras colocamos la pila al detector y soltando luego de finalizados los 3 destellos de su LED rojo. Aquí comienza el detector a funcionar en el modo test magnético durante 1 minuto, periodo en que no hay detección infrarroja. En este estado, el detector emite un código especial para ser dado de alta en el panel de alarma, si es necesario. Y además indica con el LED rojo cualquier apertura y cierre del detector interno o externo, pero no se transmite en este estado señales de tamper. Luego de 1 minuto, indicado por 3 destellos de su LED rojo, el detector sale del modo test y queda en funcionamiento normal. No indicará ninguna otra circunstancia con el LED rojo, excepto si el nivel de batería es baja, lo cual es indicado por un destello cada vez que se transmite una apertura o cierre de la zona o del switch del tamper, además de indicaciones en el panel y eventos en el celular. Recordamos nuevamente lo mismo que venimos diciendo siempre. Es muy importante medir en el panel que el nivel de la señal recibida esté dentro del rango permitido, una vez que el detector ya esté ubicado en posición definitiva. Esto se hace en el panel apretando el tag switch y colocándolo en el modo 3, es decir, el LED de 220 y activado titilando simultáneamente. En ese caso, la central lee el nivel recibido por cada transmisión inalámbrica, enciende el LED de la zona y emite 3 bips si el nivel es adecuado y 1 si no lo es. Ahora, ¿cómo hacemos para dar de baja al detector magnético? Estando el detector en funcionamiento normal,
presionamos nuestro tag switch, el SW2 del sensor, el LED destellará 10 veces. El detector saldrá del modo dual, quedando en modo de detección infrarroja solamente. Pero fíjese, ya está habilitado el sensor como modo infrarrojo y no funciona el modo magnético. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el detector sigue dado de alta en el panel, por lo cual para borrarlo del panel hay que colocar el jumper en la zona correspondiente. A efectos de hacer una pequeña síntesis, vamos a hacer un resumen de indicaciones del LED rojo en arranque como detector magnético cuando usted pulsa SW2. Destella 3 veces en el arranque, o sea en el momento de la colocación de batería, el arranque es normal y la batería es normal. Destella una vez en el arranque, cuando usted coloca la batería, el arranque es normal pero la batería es baja. LED encendido, solo en modo test en el primer minuto. El circuito del sensor magnético está abierto. LED apagado, solo en modo test primer minuto. El circuito del sensor magnético está cerrado. Destello una vez cada vez que se abre o se cierra el sensor magnético externo. El funcionamiento es normal, pero la batería está baja. Sin encendido de ningún tipo luego del primer minuto, el funcionamiento es normal. Destella 10 veces cuando usted presiona SW2 en modo normal, sale del modo de detección magnética. Vamos a dar de alta ahora el sensor magnético en el infrarrojo dual, para lo cual vamos a elegir la zona en la cual vamos a conectar este dispositivo. Modo 1. Modo 2, por default toma la zona 1, corro con el llavero a la zona 2 y apretando SW2 voy a colocar la batería. Y acá se va a encender 3 veces el LED indicando que va a ser detectado el sistema. Coloco y ha sido reconocido el sensor. Y ahora queda el modo de test magnético. Completado el minuto de test magnético, destella 3 veces el LED rojo, pusimos la tapa y ya está habilitado el sensor para trabajar en forma normal. Es decir, fíjense, si yo muevo el interruptor, detecta que está en la zona 2, cierro y se vuelve a cerrar, se apaga el LED indicando que la zona está normal. Ahora bien, este LED interno destella 3 veces por última vez cuando ya salió del test magnético. Nunca más se va a prender este LED, se va a trabajar siempre indicando sobre la zona de la central. Solamente se va a prender este LED, por ejemplo, cuando por ejemplo hubiera batería baja. Entonces va a destellar cada vez que se abre la zona, o también va a destellar cada vez que haya un problema de switch antisabotaje. Entonces ya esto está funcionando. Lo que vamos a hacer es habilitar, vamos a activar la central con la ayuda del llavero. Acá les muestro el llavero, activo, abro la zona, desactivo y ahora cierro la zona y mostramos que se completó el trabajo con este sensor. El soporte para sensores con ajuste de ángulo. Sugerencias de instalación. Es importante, funcional y muy práctico que los sensores sean instalados con el soporte respectivo con ajuste de ángulo. Este soporte, que se instala de manera sencilla, permite regular el ángulo y la inclinación adecuada. Se asegura de esta manera un rendimiento óptimo del sensor y permite un rápido proceso de reemplazo de ser necesario. Por último, no adhiere el sensor con pegamento a la pared, deteriora el gabinete y además se fija en una sola posición. Puede ocurrir que no cubra correctamente el área a proteger.
Veamos, este es el soporte y estos son los dos puntos de fijación a la pared que se hace con tornillos en la posición que usted lo necesite. Con el fijador de regulación se fija la posición y el ángulo de inclinación. Y esta es la esfera rotacional que cuando se afloja el regulador de posición, esta esfera gira hasta encontrar inclinación y ángulo adecuado. Por último, acá se fija el sensor con este tornillo de sujeción. Para hacer una adecuada instalación, retiramos la tapa del sensor y quitamos la batería. Queda expuesto entonces el punto de fijación del sensor al soporte. Luego, fijamos el sensor al soporte, encontramos con el regulador la posición correcta, colocamos luego la pila y la tapa y queda el sensor en condiciones operativas. Analizamos ahora el modo 4, el menú de programaciones varias. Este está indicado con el LED de la zona 1 titilando. Al soltar el tag switch, comienza a destellar el LED de 220. Esta es la primera opción. Ocurre que hay 4 posibles opciones que se visualizan acordes, se prenden los 4 primeros LEDs que se eligen con el botón principal del llavero. Y elegido el mismo, con el botón secundario, cambiamos el estado del LED de dicha opción entre LED encendido con destello o LED apagado con destello. Esta es la tabla de programación en el modo 4. Veamos, el modo 4.1 acciona prendiendo el LED de la batería y este da la opción de transferir el bip a sirenas o solamente en el bus interno. ¿Qué pasa? Cuando usted activa la central, recuerde que suena un bip y cuando usted la desactiva, suenan 2 bips. Eso con el buzzer interno. Pero si usted quiere que además de que suene el buzzer interno, suenen también las sirenas de la casa, tenemos la opción con este modo 4.1. En cuanto al modo 4.2, funciona trabajando con el LED de activado y este permite habilitar el canal 2 por pulso, o sea monoestable o biestable. En cuanto al modo 4.3, que actúa con el LED de la zona 1, permite habilitar o deshabilitar el test de batería. Por último, el modo 4.4, que trabaja con el LED de la zona 2, permite programar el tiempo de entrada del sistema si usted ha habilitado o activado la central por medio de un teclado o de una llave. Veamos ahora cómo se configura el modo 4.1. En esta posición, con el LED verde de 220 voltios batería titilando, se puede programar con el botón secundario para que cuando se active el sistema sonando la sirena con 1 o 2 bips, según se active o se desactive. Esto se logra con el LED encendido con destello. Si lo pasamos a apagado con destello, el bip es solamente interno. Comenzamos a trabajar con el primer paso del modo 4 de programación. Vamos a elegir el modo 4. 1, 2, 3, 4. Y por default aparece la zona 1. Entonces yo lo que voy a hacer, tengo dos opciones. Con el botón secundario queda titilando, es decir, prendido con destellos de apagado o apagado con destellos prendidos. Lo que voy a hacer es dejarlo prendido con destellos y fíjense en lo que ocurre. Se toma el modo y esto que significa la programación en este modo, y lo que significa es lo siguiente, que yo puedo, al ponerlo en estas condiciones, lo que voy a tener es que cuando active o desactive el sistema, lo que va a ocurrir es que va a haber 1 o 2 bips en la sirena exterior o la interior. Activé el sistema y ¿qué ocurrió? Se prendió el LED de activado y también sonó la sirena con un bip. Desactivé y sonó la sirena con 2 bips.
Si yo no quisiera que ocurriera esto y sonase solamente el bip interior, vuelvo al modo 4, modo 1, modo 2, modo 3, modo 4. Y lo que hago es invertir el proceso, lo dejo apagado con destello, elijo esta situación y fíjense, cuando yo active el sistema va a sonar el bip interno y cuando lo desactive va a sonar 2 veces el bip interno. Analizamos el modo 4.2, el cual se operacionaliza con el LED deactivado. Podemos con este modo habilitar el canal 2 para que funcione dando una salida monoestable o una salida del tipo biestable. Recordemos que cuando se acciona el botón secundario de llavero, en este punto, en el canal 2, aparece una conexión a masa. Esto se lo puede aprovechar para diferentes aplicaciones, como activar una alarma silenciosa, accionar una bomba de riego, prender una luz, etc. A modo de ejemplo, lo que hacemos es colocar entre 12 voltios y el canal 2 un LED para demostración. Lo que es necesario conocer es qué tipo de salida se necesita después de accionar el pulsador. Si se desea que dé salida por un tiempo y luego se apaga, esto es el modo monoestable y se habilita con el LED de activación encendido con destello. Si es menester que la salida se mantenga hasta que se pulse nuevamente para desconectarlo, estamos en presencia del modo biestable y se obtiene con el LED de activación apagado con destello. Recuerde que si estando el canal 2 habilitado, el sistema dejase de funcionar, por ejemplo, por problemas de alimentación, cuando todo se restaure, con el retorno de la alimentación, el canal 2 no se vuelve a habilitar por cuestiones de seguridad, debiendo accionarlo nuevamente. Bueno, la segunda posición de programación en el modo 4 tiene que ver con la activación del canal 2, que está acá en la bornera, con el botón secundario del llavero electrónico. Ya hemos hablado del canal 2, que cuando uno aprieta el botón secundario del llavero, este canal 2 manda una masa y permite hacer varias opciones que nosotros ya hemos contado. En este caso, yo a efecto de hacer un aprovechamiento he colocado entre el canal 2 y el positivo de los 12 voltios, he colocado un LED. De tal manera que cuando apriete el botón secundario del llavero, ese LED se va a encender y va a tener dos opciones para encenderse. Una, aprieto el botón y queda permanentemente encendido y hasta que no lo vuelva a apretar no se apaga, que esa es la opción que se le denomina biestable. O la otra posibilidad, que apriete el botón secundario, el LED esté prendido durante un tiempo y se apaga. Eso se lo conoce como modo de programación de pulso o monoestable. Vamos a hacer los dos casos. En principio, tomo la selección del modo de programación 4. Modo 1, modo 2, modo 3, modo 4. Por default toma el primer LED, lo paso al segundo y ya tengo encendido con destello, encendido con destello. En este caso, si lo acepto, fíjense, ¿qué va a pasar? Aprieto el botón secundario y se prende el LED y se apaga. Vuelvo a hacer, aprieto el botón secundario, se prende el LED y luego de un tiempo se apaga. Este es el modo de pulso. Si yo quiero mono de pulso o mono estable. Ahora, si yo quiero que quede en el modo biestable, es decir, que cuando apriete este botón se prende el LED y luego cuando lo vuelvo a apretar se apague, vuelvo a elegir el modo 4. Aprieto el tag switch, modo 1, modo 2, modo 3, modo 4. Por default toma el primer LED, lo paso al segundo y con el botón secundario cambio la opción apagado con destello, válido. Y fíjense lo que pasa ahora. Aprieto el botón secundario y queda encendido el LED y se va a apagar cuando yo vuelva a apretar el botón secundario del llavero. Lo prendo
y lo apago. Segundo paso de programación en el modo 4. Veamos ahora el modo 4.3. Se operacionaliza con el LED de la zona 1 y habilita o deshabilita el test de batería. Si está encendido con destello, habilita el test, y si está apagado con destello, lo deshabilita. Vamos a hablar ahora del test de batería. Como este paso está relacionado con el test de batería, analizaremos los aspectos específicos de dicho test. Este se realiza automáticamente cada 24 horas. El proceso desactiva por 2 minutos el cargador y verifica si la tensión baja de los 12 voltios. Es posible, en cualquier momento, realizar este test manualmente, activando y desactivando 2 veces la central en menos de 8 segundos. En ese momento, el LED de 220 comienza a titilar durante 2 minutos y vuelve a estar normal si todo está correcto. Si no, seguirá titilando, indicando que la batería está baja. Esta memoria de batería se borra si se reemplaza la batería. Por cuestiones especiales, entonces, se puede anular de manera permanente este test, tal como lo explicamos en la tabla. Bien, ahora si nosotros, ya por lo explicado, por lo visto anteriormente, necesitamos por alguna circunstancia eliminar o desconectar permanentemente el test de batería, lo que hacemos es volver al modo 4. Modo 1, modo 2, modo 3, modo 4. Y ahora vamos a correr hasta la zona 1. Bien, ahora nosotros nos fijamos en lo siguiente. Si está encendido con destello, está habilitado el test de batería. Si aprieto ahora el botón secundario, va a quedar apagado con destello, queda deshabilitado el test de batería. Vuelvo, ahí está habilitado el test de batería. Veamos ahora el modo de programación 4.4, que se operacionaliza con el LED de la zona 2 y permite fijar el tiempo de entrada cuando se acciona la central con teclado o con llave. Si el LED está encendido con destello, está tomando tiempo de entrada. Si está apagado con destello, significa que se ha grabado el tiempo de entrada. Veamos. En caso de activar el sistema por teclado remoto o por llave, se dispone de un tiempo de entrada y salida. A continuación, detallamos el proceso de programación. Posicionado sobre el LED de la zona 2, grabaremos el tiempo de entrada presionando y soltando el botón secundario del transmisor o llavero. El LED de la zona se enciende con destello. Esto implica que está contando el tiempo. Para detener el conteo y grabar, presionar el botón secundario del transmisor, lo que se indicará como el LED apagado con destello. Podemos salir del conteo sin grabar si pulsamos el botón principal del llavero. Esto nos lleva nuevamente al menú principal, opción bit de sirenas. En caso de repetir la operación, se tomará el último conteo. El tiempo de salida es siempre igual al de entrada más 15 segundos. De fábrica, el tiempo de entrada es 0 y el de salida 3 segundos. Un pequeño detalle práctico para cuando se está grabando el tiempo de entrada. Cada vez que el LED se apaga, pasa aproximadamente 1 segundo. Vamos ahora a procesar la posibilidad de grabar el tiempo de entrada y de salida en el caso en que nosotros habilitemos por algún sistema remoto o por llave a la central. Vamos obviamente a elegir el modo 4, modo 1, modo 2, modo 3, modo 4 y por default se posiciona en el primer LED. Vamos al LED de la zona 2 y con la ayuda del botón secundario presionamos y cuando soltamos comienza el tiempo de grabación. Está encendido con destello y este es el tiempo que se está asignando para la entrada. Al apretar
nuevamente el botón secundario, pasa de apagado con destello y ya queda grabado el tiempo de entrada. Apretamos, operacionalizada el sistema, y recordemos que el tiempo de salida va a ser el tiempo de entrada más 15 segundos. El repetidor ATIX, expandiendo la frontera de tu protección. Cuando la superficie a cubrir es grande y o el entorno afecte el alcance de los vínculos de comunicación entre la central y los sensores y transmisores que denominamos llaveros, llevó a SEM SRL a desarrollar el repetidor ATIX. Se lo creó con el concepto de la búsqueda de la expansión de la frontera de protección. Un orgullo de desarrollo tecnológico de SEM SRL. El repetidor ATIX se lo puede programar para repetir las señales de los sensores y llaveros que tienen dificultades para alcanzar la central. Este repetidor reenvía de manera transparente la señal recibida de los sensores y llaveros que se dan de alta en el mismo, logrando de esa manera un excelente nivel de recepción en la central. Hemos explicado que los sensores inalámbricos se ven afectados por el entorno, disminuyendo su alcance. También, si la distancia a la central es muy grande, se atenúa la señal. Esto es para los sensores y para los transmisores. El repetidor es la solución para ambas situaciones. Sin embargo, lo expuesto nos permite expresar un concepto muy significativo. Si deseamos aumentar la superficie de cobertura del sistema, el repetidor es la herramienta poderosa para lograr ese objetivo. Veamos ahora la bloquística del repetidor ATIX sacando la tapa del gabinete. Esta es la batería de respaldo. Acá encontramos el conector de la fuente de switch. Acá está una entrada opcional de 12 voltios con acceso tipo bornera, lo que permite hacer la conexión de la batería externa o de la fuente externa cuando no se dispone del conector de la fuente de switching. Este es un buzzer interno, esta es la antena, este es el tag switch. Acá encontramos el LED verde, el de power, y este es el LED rojo al cual llamamos menú. Juntos, los dos LED, el rojo y el verde, junto con el tag switch, permiten hacer la programación del repetidor ATIX. En cuanto a la sugerencia de instalación, podemos decir que hay que utilizar el repetidor cuando un sensor y o transmisores no registran el nivel de señal adecuado en el panel. Se deben dar de alta tanto en el panel como en el repetidor. El repetidor ATIX debe ser colocado en un punto intermedio entre los sensores y la central. Debe asegurarse de tener disponibilidad de 220 voltios en el lugar de instalación, ya que la batería incluida es solo para el respaldo de posibles cortes de luz. Verificar que el sensor o el llavero en cuestión llegue con buena señal al repetidor y con buena señal al panel. Este proceso se realiza nuevamente de ser necesario para cada sensor y o llavero que se desea repetir. En síntesis, la metodología de alta de los sensores y los llaveros es casi la misma que la que usa la central ATIX. Es de destacar que no abundaremos en detalle de este repetidor porque excede el alcance de este curso, pero la programación del mismo es muy simple y similar al modo en que se hace el alta y baja de llaveros y sensores en la central ATIX. Con los LEDs verde y rojo, junto con el tag switch, se programa el alta y baja de sensores y llaveros. Pero podrán ver un video completo del mismo en la web de SEM SRL, www.semsrl.com.ar. Acerca del módulo G100. Me comunico contigo, con quienes tú decidiste que lo haga, para informar y ejecutar las órdenes recibidas, asegurando la tranquilidad y resguardo de tu entorno físico y espiritual. G100 a tu servicio. Este es un pequeño comentario acerca del lema del módulo G100. El G100 en acción es un módulo de comunicación celular que puede trabajar vinculado con la central de seguridad para conocer el estado dinámico de la misma, pudiendo además darle servicios complementarios extras a la alarma
con diversas interfaces o dar esos servicios complementarios sin estar conectados a su central. Un módulo dinámico de comunicaciones al servicio de mejorar su calidad de vida. Todo en él o los celulares a los cuales programó para recibir la información y dar órdenes de acción con una aplicación que se puede bajar de la Play Store o de la web de la empresa SEM. Un poco de lo mucho que hace el CIEM. A modo de ejemplo, mostraremos brevemente la visualización en el celular del estado dinámico de la central ATIX. Conoceremos el estado de la central, la activación, el disparo y la desactivación de la misma. Solamente es una breve presentación del mismo para entender cómo se visualizan los datos y cómo se pueden dar órdenes a la central. Encontrarán en la web de SEM un curso completo, en la parte de tutoriales, acerca del G100 y sus aplicaciones que realmente son muy interesantes. A modo de ejemplo, vamos a mostrar cómo se verían en el teléfono celular la información que nos enviaría del estado dinámico de la central la aplicación específica del módulo G100 desarrollado por SEM. Elijo la aplicación, esto ya ha sido programado, para aprender a manejar el módulo G100 y programarlo es muy sencillo, hay un curso específico. Acá simplemente vamos a mostrar algunas cosas. Fíjense, acá tenemos los comandos del panel. Les puedo, por ejemplo, conocer el estado del panel, activar el panel, desactivar el panel y anular zonas. Y acá abajo están los posibles comandos que se pueden hacer con el módulo G100 que tiene que ver con los canales internos que uno puede aprovechar para hacer otras funciones. Lo que yo puedo hacer ahora a modo de muestra es averiguar el estado del panel, para lo cual voy a enviar el SMS correspondiente. Le estoy pidiendo a la central ATIX que me cuente cuál es el estado del panel. Acá nosotros tenemos conectados los sensores y nos va a informar el estado de la batería y la situación de los sensores, si están abiertos o están cerrados. Por supuesto, demora un pequeño instante de tiempo. Como estamos en tiempo real, esta demora es natural, pero fíjense, ahí nos dice que la central ATIX está desactivada, que la alimentación está bien, que la batería está bien, que en la zona 1, sensor 1 y zona 1, sensor 2 están cerrados. La zona 2, tanto la 1 y la 2, o sea, los dos sensores instalados están cerrados. Y la zona 3.1 ha sido anulada, la he puesto cerrada, yo es profesor para hacer el ejemplo de muestra. Bueno, perfecto, sabemos cuál es el estado dinámico de nuestra central. Lo que voy a hacer ahora es pedirle que active el panel. Le doy la orden de activado. Va a demorar un pequeño instante de tiempo. Nosotros vamos a ver que se enciende la luz de activación y además vamos a ver, nos va a indicar acá por mensaje que se ha activado la central. Ahí, ¿vieron? Se prendió la luz, sonó el sistema y ahora va a llegar el mensaje de que ya está activada la central. ¿Ven? El primer paso nos dice el comando ha sido ejecutado y después va a venir un mensaje más con la confirmación de este tema. Así que esperamos un pequeño instante de tiempo, llega la confirmación y vamos a hacer otra prueba. Lo que voy a hacer es lo siguiente, ya está activada. Bueno, vamos a hacer esto, ¿ven? Ahí llegó a indicarnos, llegó el mensaje que si bien es cierto ya se había ejecutado el comando, tenemos certeza de que está de manera activada. Lo que voy a hacer es disparar la central. Bueno, como ustedes vieron, la central la desactivé yo, pero fíjense, nos acaba de decir que hay una alarma en la zona 1 y
nos va a indicar que ha sido desactivada por radiofrecuencia. ¿Ves? Acá está, ¿ves? Nos dice. Yo lo hice por el llavero, porque si lo hacíamos a través del celular hay una pequeña demora de tiempo para no tenerlos molestando con el buzzer interno. Pero fíjense, acá nos está indicando que veamos que se ejecutó el comando, se activó la central, acá ha habido una alarma, se disparó en la zona 1 por el sensor 1, la alarma ha sido desactivada y se ha hecho por el sistema de radiofrecuencia, por el sistema, o sea, utilizando el llavero. Las variantes que tiene, las posibilidades que tiene esta central son realmente muy interesantes como central, y completado con el módulo es espectacular todas y cada una de las cosas que se pueden hacer. El armado interior, una prestación muy significativa de ATIX. Esta prestación muy importante, útil y única en la central ATIX es la opción de armado interior. Esto significa que se puede activar el panel dejando la zona 2 libre para la vida familiar, manteniendo activado el resto del sistema para la protección de los ocupantes. De una manera muy fácil, apretando el botón 3 del pulsador de 4 canales, se activa el armado interior. Al accionar este botón 3, se enciende y se apaga 3 veces el LED de activado y simultáneamente suenan 3 bips del bus interno. Luego, el LED de la zona 2 se mantiene titilando, lo que indica la anulación de esa zona. Completado el armado de la zona interior, el LED de activado queda encendido normalmente. Tranquilidad y seguridad de los ocupantes del hogar con sencillez y comodidad en su armado interior. Vamos a realizar el modo de armado interno del sistema, comenzando por desconectar la alarma. Ahora bien, yo debo apretar el botón 3 del llavero de 4 canales y en ese momento se va a activar el modo interno, es decir, el modo de armado interior. Va a titilar en ese momento 3 veces el LED de activación y va a sonar el buzzer también 3 veces simultáneamente. Luego de eso va a quedar la zona 2 titilando, indicando que se ha autoanulado y el LED de activación quedará encendido. Veamos. Bien. Se encendió 3 veces. Sonó 3 veces el buzzer interno, luego quedó estable, encendido el LED de activación y la zona 2 ha quedado titilando, lo que implica que está autoanulada. Es posible realizar el armado interior con el módulo G100. Si la central tiene el módulo G100, es posible realizar el armado interior directamente con el celular. En la aplicación solo debe presionar la tecla de activado interior. Luego, pasado el breve tiempo de envío del comando, se enciende la luz de activado y simultáneamente queda titilando el LED de la zona 2, indicando la anulación de la zona. Luego se recibe el mensaje de confirmación. Vamos a completar el activado interior mediante la aplicación. Evidentemente, cuando ejecutemos el comando apretando la tecla de activado interior, va a pasar que se va a encender el LED verde de activación y simultáneamente va a quedar titilando la zona 2, indicando que se autoanuló la zona. De tal manera que vamos a dar la orden, mandamos el mensaje y después de un pequeño instante de tiempo va a pasar lo siguiente. Se va a encender el LED verde de activación, va a quedar titilando el LED de la zona 2 indicando que ya la zona está anulada. Ahí se completó, fíjense, se ve el LED de activación verde encendido, la zona 2 está titilado. Nos dice en la pantalla del celular que el comando ha sido ejecutado
y ahora nos va a venir la confirmación de cuál ha sido el comando que se ha ejecutado. En realidad va a aparecer zona 2.1 anulada y el resto de la central va a estar activada. Entonces, vemos ahí que se ha anulado la zona 2.1, porque en realidad en la zona 2 solamente tenía conectado un sensor y el resto del sistema está activado. Podría hacer la desactivación del sistema desde el mismo celular, lo voy a hacer directamente desde el llavero, aprieto el llavero, desactivo el sistema y vamos a recibir esta información que se ha desactivado en la central, pero hecho con radiofrecuencia. Vamos a analizar las consideraciones para completar el proyecto. Estas han sido desarrolladas metodológica y ordenadamente en el curso específico de la Central Pokhara. No obstante, realizaremos una síntesis funcional de los considerandos para la implementación de una central ATIX en un domicilio. Debemos visitar el domicilio para realizar la analítica completa que permitirá desarrollar e implementar el sistema. Cuando visitamos el domicilio, es adecuada la buena presencia, la puntualidad, la cortesía y por sobre todas las cosas, la discreción. La charla previa con el cliente debe ser transparente, sencilla, honesta y cordial. De esa manera se consigue la confianza para fidelizar a nuestros clientes. El presupuesto deberá reflejar lo pactado y todas las alternativas que pudieran derivarse de la inspección deben ser tenidas en cuenta para la adecuada elección por parte de nuestro posible cliente. Explicitando claramente la tecnología a implementar y asegurando al cliente un presupuesto adecuado a sus posibilidades y que capacitaremos al usuario en el adecuado manejo del sistema. De esta manera, ganamos la confianza y fidelizamos a nuestros clientes. Vamos a entrar en un domicilio y conoceremos muchos aspectos de su vida y compartiremos un tiempo, el de instalación, con la familia. Para lo cual hay que tomar todos los recaudos para una instalación ordenada, segura y muy limpia. Tener en cuenta que el presupuesto se realiza junto con el cliente y debemos entender claramente todo lo que asegure su tranquilidad en función de lo que conoceremos. Los integrantes del grupo familiar, las edades, cómo se desenvuelven, si hay mascotas, qué puertas usan, qué los atemorizan, si requieren antipánico. ¿Hay adultos mayores que puedan necesitar auxilio por caídas? Si desean monitoreo, ¿de qué tipo? Si desean tener la información en los celulares, si les interesa protecciones adicionales como censar gases, incendios o eventualmente controlar otras variables como luces de patio, encendido de bombas de agua, etc. Debemos asegurar la confianza, que es el motor de la seguridad que se busca, tomando los recaudos para que el presupuesto refleje lo consensuado. Siempre recordamos que cada hogar es un mundo y como tal los requerimientos son diferentes acorde al entorno de cada uno. Por eso se debe entender que no hay un solo modelo, sino tantos como hogares estemos protegiendo. Nos llamaron para pedir un presupuesto sobre la instalación de una central en una vivienda. Esta es la planta de la vivienda. Por supuesto, realizamos una entrevista con la familia, conversamos, y luego de la entrevista analizaremos y consensuaremos qué sistema necesitan. Habiendo completado las informaciones, hacemos la inspección del lugar para ver las zonas de riesgo. Bien, acá tenemos la planta. Para hacer la evaluación de riesgo, lo primero que vemos es que todas las aberturas tienen reja. Y comenzamos. Ventana del dormitorio, puerta de la cocina, ventanal de la cocina, zonas críticas. Seguimos. Ventanal del living, puerta del frente, puerta del garage. Estas zonas son un poco menos críticas que las traseras. De tal manera que el patio de la casa la definimos como zona crítica. El living y la puerta del frente
y la puerta del garage, zonas comprometidas pero un poco menos críticas. Para lo cual comenzamos sobre la planta a hacer una propuesta pensando qué es la mejor forma de instalación que podemos lograr. Elegimos colocar la central en este punto, en este pasillo. Elegimos este lugar para la sirena interna y la cableamos. Elegimos para la sirena externa la zona del jardín y la cableamos. Ahora bien, colocamos acá un sensor infrarrojo del tipo dual y el magnético para proteger la puerta de entrada. Lo cableamos y en la puerta del garage colocamos un magnético en serie con el magnético de la puerta del living de entrada. De tal manera que nos queda completada la zona 1.1 y la zona 1.2. Veamos, en la cocina colocamos otro dual, otro infrarrojo y un magnético en la puerta trasera. Lo cableamos y completamos de esta manera la zona 2.1 y la zona 2.2. Veamos ahora en el dormitorio. Colocamos un sensor del tipo infrarrojo y lo cableamos. ¿Por qué? Porque siempre en todos los sistemas inalámbricos, por cuestiones operativas, funcionales y de seguridad, colocamos un sensor cableado. Y de esta forma queda completada la zona 3. Ahora bien, la gran pregunta. ¿Es posible mejorar esto? Siempre es posible la búsqueda de la mejora. No obstante, este modelo está bien logrado. Los tramos de cable son razonablemente cortos, hay mucha funcionalidad y operatividad, pero queda para ustedes discutir una propuesta, una alternativa para mejorar esto. Por ejemplo, si quisiéramos colocar una barrera en la parte trasera, sobreabundando en la cantidad de elementos de seguridad, les sugerimos que si van a hacer esto, piensen en una central más grande con más zonas. Tips para un proyecto e instalación eficiente de la central ATIX. Funcional, operativa, eficiente, de fácil instalación. ATIX, una central que puede operar de manera inalámbrica o mixta, con zonas cableadas. Estos son algunos tips de instalación. Desarrolle un proyecto consensuado con el cliente. Optimice el sistema con la menor cantidad de sensores. Coloque los sensores con el soporte de ajuste de posicionamiento. Todos los empalmes deben soldarse para asegurar el correcto contacto eléctrico. Realice instalaciones prolijas, ordenadas y muy limpias. Sugiera el uso del módulo de comunicaciones G100. Esto mantendrá informado a todos del estado dinámico de la central. Para el modelado inalámbrico solo se usan 2 sensores por zona. Si la central tiene G100, las zonas aparecerán identificadas con zona.sensor. Esto significa que si se muestra en el celular, por ejemplo, 2.1, indica zona 2, sensor 1. Aproveche los recursos adicionales de la central ATIX y las del G100 si lo hubiera, para controlar servicios especiales como prender luces, bombas de riego, portones, etc., que aportan mucho valor a las expectativas del usuario. Capacite adecuadamente al usuario para que éste opere y aproveche su sistema. A todo esto, agregue su responsabilidad activa en un servicio postventa correcto. Tendrá la fidelización de su cliente de manera total. Por último, si tiene dudas acerca de la central, consulte a SEM SRL, que siempre está al servicio de los instaladores de los productos que la empresa produce. Acá están nuestra página web, nuestra dirección, los teléfonos de WhatsApp para las ventas, para los conceptos técnicos, el teléfono de comunicaciones y el correo electrónico. Muchas gracias.